Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis semanal de secretos televisivos y chismes del corazón. Hoy nos sumergimos en las profundidades del fascinante universo de las telenovelas turcas para desentrañar un enigma que ha mantenido a la comunidad de seguidores en vilo, con especulaciones que van desde la verdad más mundana hasta las teorías más descabelladas. Estamos hablando de un proyecto que prometía ser monumental, un encuentro largamente esperado entre dos de los actores más carismáticos, talentosos y aclamados del panorama turco actual, Can Yaman y Demet Özdemir. Un proyecto que, para la sorpresa y el desconcierto de muchísimos, nunca llegó a materializarse con ellos al frente. Sí, amigos, hoy vamos a poner bajo la lupa la serie que Can Yaman y Demet Özdemir abandonaron, y nos adentraremos en la búsqueda de la verdad, o al menos de las pistas más sólidas que hemos podido recabar, detrás de esta sorprendente y enigmática decisión. La memoria colectiva de los fanáticos de las producciones turcas está grabada a fuego con la química arrolladora que Can Yaman y Demet Özdemir desprendieron en cada escena de Erkenci, o como la conocemos mundialmente, Pájaro Soñador. Esa joya televisiva no solo conquistó los corazones de millones de espectadores en Turquía, sino que se expandió como una epidemia de amor y entretenimiento por todos los rincones del planeta, consolidando a la pareja Yaman-Özdemir como una de las favoritas del público, si no la más querida. Por ende, cuando la noticia de su potencial reencuentro profesional comenzó a circular, la emoción en las redes sociales y en los foros de discusión fue instantánea y desbordante. Se hablaba de una serie que prometía no solo superar las expectativas, sino romper esquemas, con un guión que se anunciaba como potente y una producción de altísimo nivel, digna de la magnitud de sus protagonistas. Sin embargo, el destino, o quizás una intrincada maraña de circunstancias más complejas de lo aparente, tenían otros planes, tejiendo un relato que culminó en un adiós inesperado. Nuestra misión hoy es indagar en las razones subyacentes que llevaron a esta dupla estelar a dar un paso atrás en lo que prometía ser su siguiente gran colaboración. ¿Se trató de una simple colisión de agendas, de esas que parecen inevitables en la vida de estrellas con carreras en constante ascenso? ¿Fueron las temidas, pero a menudo inevitables, diferencias creativas las que pusieron un freno al proyecto? ¿O acaso existe un factor más profundo, un engranaje desconocido que movió los hilos de esta sorpresiva retirada? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, desgranando la información que hemos logrado recopilar, analizando cada pista, cada rumor, y tratando de armar el rompecabezas de lo que realmente sucedió. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción. Al hacerlo, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde continuamos desentrañando los secretos más fascinantes del vibrante mundo del entretenimiento. Pero volvamos sin más dilación, a nuestro tema central, al corazón de este misterio televisivo. La serie en cuestión, a pesar de no haber llegado a la luz con sus protagonistas originalmente anunciados, tuvo un nombre inicial y generó una expectación que bordeaba lo efervescente. Los rumores apuntaban a una historia ambiciosa, se rumoreaba que podría estar ambientada en una época distinta a la contemporánea, o quizás exploraría un tono más dramático, un registro diferente al de sus trabajos más ligeros y románticos. Las fuentes iniciales señalaban a O3 Medya, una productora de renombre sinónimo de calidad y éxito en la industria turca, como la responsable de la producción, y se mencionaban guionistas de primer nivel, cuyas plumas ya habían dado vida a historias memorables. La confirmación de la participación de Can Yaman y Demet Özdemir fue, como ya comentamos, un auténtico terremoto mediático, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de entusiasmo. Los fans, con una imaginación desbordante, ya visualizaban las escenas, anticipaban la reconexión de su química, y soñaban con todo lo que esta nueva aventura televisiva podría ofrecerles. Sin embargo, con el paso del tiempo, las actualizaciones sobre el avance de la producción comenzaron a volverse cada vez más escasas y, lo que es más preocupante, contradictorias. En las primeras etapas, los retrasos se atribuían a explicaciones habituales en la industria, la complejidad intrínseca de la preproducción, la búsqueda minuciosa de locaciones perfectas que capturaran la esencia de la historia, o la necesidad de asegurar un elenco de apoyo que estuviera a la altura de sus estrellas principales. Eran excusas que se escuchan con frecuencia en el ajetreado mundo de la televisión, y nadie, en ese momento, podía vislumbrar la tormenta que se avecinaba. Pero entonces mo grietas en un muro aparentemente sólido, comenzaron a filtrarse los primeros rumores sobre problemas de una índole más seria. Se susurraba que Can Yaman y Demet Özdemir habían comenzado a expresar ciertas reservas, dudas que iban más allá de las meras complejidades logísticas.
Algunos medios ávidos de primicias apuntaban a que las ajustadas agendas de ambos actores, quienes ya eran estrellas consolidadas con compromisos previos y futuros en sus respectivas trayectorias, dificultaban enormemente la planificación a largo plazo que un proyecto de esta envergadura requiere. Si bien esta explicación resultaba plausible, parecía un tanto superficial para justificar la cancelación o, más bien, la reformulación de un proyecto tan esperado y con tanto potencial. La verdadera controversia, el punto de inflexión que desató una cascada de especulaciones, comenzó a surgir cuando las noticias se tornaron más directas, más incisivas y, al parecer, más dolorosas para el nutrido séquito de sus seguidores. Se empezó a rumorear con insistencia que las tensiones y las diferencias creativas habían sido el detonante principal, la chispa que encendió el polvorín. Es un hecho bien conocido que en cualquier producción audiovisual, por muy bien intencionada que sea, es habitual que surjan discrepancias. Estas diferencias pueden manifestarse en diversos frentes, entre los directores y los guionistas sobre la dirección narrativa, entre los productores y los actores sobre la interpretación de los personajes, o incluso sobre la estética general y el tono de la serie. En el caso particular de Can Yaman y de Method de Mir, ambos actores poseen carreras muy exitosas y, por lo tanto, han desarrollado una visión clara y definida de lo que desean ofrecer al público, de los personajes que quieren encarnar y de las historias que quieren contar. Podemos imaginar, sin temor a equivocarnos, que sus expectativas para este nuevo proyecto eran excepcionalmente altas, y quizás, en el proceso de negociación y desarrollo, no encontraron el suficiente terreno común, el consenso necesario, para llevarlo a cabo de manera satisfactoria para todas las partes involucradas. Es crucial recordar que la fama de ambos actores había experimentado un crecimiento exponencial, alcanzando cotas estratosféricas. Can Yaman, en particular, se había transformado en un auténtico fenómeno internacional, ostentando un número masivo de seguidores en Italia y en otros países europeos, lo que inevitablemente implicaba compromisos de promoción, participación en eventos y la consideración de otros proyectos que surgían en paralelo. The Method de Mir, por su parte, también gozaba de un reconocimiento extraordinario y su agenda era, igualmente, apretada y exigente. La logística de coordinar las agendas de dos estrellas de su calibre, para un rodaje que se prevé largo, intenso y demandante en términos de tiempo y energía, es de por sí un desafío considerable, que exige una planificación milimétrica y una flexibilidad excepcional. Pero volvamos a indagar un poco más en la naturaleza de estos rumores, en las sutilezas de las especulaciones. Se debatió intensamente sobre si las diferencias habían surgido entre los propios actores, si la dinámica entre Can y Demet se había vuelto tensa, o si, por el contrario, las fricciones eran más bien entre ellos y la estructura de la producción, directores, guionistas o productores. Algunas fuentes supuestamente cercanas a la producción sugerían que Can Yaman, conocido por su dedicación y su enfoque metódico en cada personaje, tenía algunas reservas significativas sobre el desarrollo de su rol. Se hablaba de que buscaba un arco argumental más complejo con mayor profundidad psicológica y desafíos interpretativos que enriquecieran su actuación. Por otro lado, también se deslizó la información de que The Method de Mir tenía preocupaciones sobre ciertos aspectos del guión, que quizás no se alineaban con su visión artística personal o con el tipo de proyectos que deseaba abordar en ese momento crucial de su carrera, buscando quizás roles que exploraran facetas distintas de su talento. Es fundamental destacar, y esto es algo que a menudo se pasa por alto en el frenesí mediático, que en el mundo del espectáculo, rara vez existe una única razón, un único motivo aislado para una decisión de esta magnitud. Lo más probable y lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, es que haya sido una intrincada combinación de factores. La inmensa presión generada por la expectativa del público, las exigencias inherentes a una producción a gran escala con plazos ajustados, las posibles diferencias creativas que, aunque a veces constructivas, pueden volverse insalvables, y la compleja gestión de las agendas de dos estrellas en la cúspide de su popularidad, todo ello pudo haber conspirado, de manera desafortunada, para que la serie, tal como se concibió inicialmente con ellos dos como protagonistas indiscutibles, no llegara a buen puerto. El impacto de esta decisión, o más bien de esta no materialización, fue considerable. Los fans que habían estado esperando con una ansia casi palpable el regreso de esta pareja icónica a la pantalla, se sintieron, comprensiblemente, decepcionados. La falta de información concreta dio pie a la proliferación de teorías, a debates encendidos en foros de Internet y en las redes sociales, y el misterio se hizo aún más profundo, alimentando la curiosidad. ¿Qué tipo de serie hubiera sido?
¿Qué personajes habrían interpretado? ¿Qué giros dramáticos habría tomado la trama? Son preguntas que quedaron suspendidas en el aire, como ecos de un proyecto fantasma, manteniendo viva la llama de la especulación. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y, a la vez, desconcertante de esta historia, porque aunque ellos dos abandonaron el proyecto, la serie en sí misma no desapareció por completo del radar. Se dice, y los rumores son persistentes, que la productora, en lugar de desechar la idea y el guión desarrollado, decidió seguir adelante con la producción, pero buscando y casting nuevos actores protagonistas. Esto nos lleva a pensar que el guión, al menos en su esencia, en su potencial narrativo, era considerado valioso y prometedor por la productora. Y esto, a su vez, nos obliga a preguntarnos con mayor insistencia, si el guión era tan bueno, si tenía tanto potencial, ¿por qué no se pudo llegar a un acuerdo satisfactorio con Can Yaman y The Method de Mir? Podría ser que las diferencias creativas fueran verdaderamente insalvables, o quizás las condiciones contractuales o las exigencias de producción no eran las adecuadas para ambos en ese momento particular de sus carreras. Este episodio sirve como un recordatorio vívido de que, a pesar del glamour, la fama y el éxito aparente que rodea al mundo del entretenimiento, en última instancia, es un negocio complejo y multifacético, donde innumerables variables deben encajar a la perfección para que un proyecto vea la luz y triunfe. Las ambiciones artísticas, las presiones comerciales, las intrincadas logísticas de producción, y las dinámicas personales y profesionales de todos los involucrados, juegan un papel crucial y a menudo impredecible. Otro punto de reflexión sumamente interesante es cómo esta decisión pudo haber afectado la percepción pública de ambos actores, tanto positiva como negativamente. Por un lado, algunos observadores, ya sean críticos o fans, podrían haber interpretado su retirada como una señal de que no estaban dispuestos a comprometer su visión artística, de que valoraban la integridad de su trabajo por encima de todo. Por otro lado, existe la posibilidad de que un sector del público lo haya visto como una falta de compromiso, una debilidad ante las dificultades. Sin embargo, es fundamental recordar y enfatizar que los actores, al igual que cualquier profesional en cualquier campo, tienen perfecto derecho a elegir los proyectos que consideran adecuados para ellos, a decir no cuando algo no resuena con su visión o sus objetivos, y a tomar decisiones que sientan que son lo mejor para sus respectivas carreras y trayectorias profesionales. La serie finalmente no se emitió con ellos. Las especulaciones sobre qué hubiera pasado si hubieran continuado son inevitables y continúan alimentando la imaginación de los seguidores. ¿Habría sido un éxito aún mayor que su anterior colaboración en Erkencikus? ¿Habría consolidado de manera definitiva su estatus como una de las parejas más queridas y exitosas de la televisión turca? Son preguntas retóricas apasionantes que quedarán para siempre sin respuesta, suspendidas en el limbo de lo que pudo haber sido. Lo que sí sabemos con certeza, y es una gran noticia, es que tanto Can Yaman como The Method de Mir han seguido adelante con sus carreras de manera exitosa e individual. Can Yaman se ha consolidado como una figura de gran relevancia en Italia, participando activamente en producciones televisivas y proyectos cinematográficos, ganando una base de fans fiel y apasionada en el país de la bota. Por su parte, The Method de Mir ha continuado protagonizando series de gran éxito en Turquía, demostrando su versatilidad y su talento actoral, y obteniendo un reconocimiento internacional cada vez mayor. En resumen, la serie que Can Yaman y The Method de Mir abandonaron sigue siendo un capítulo intrigante, casi legendario, en la historia reciente de la televisión turca. Los motivos exactos, como suele suceder en estos casos, son probablemente multifacéticos, una compleja mezcla de agendas que chocan, diferencias creativas que no se pudieron resolver, y las inevitables y a menudo duras exigencias del dinámico mundo del entretenimiento. Lo que sí es innegable es que generó una expectativa monumental y, al final, resultó en una historia que quedó en el tintero. Un proyecto soñado que alimentó la curiosidad de miles de fans y dio lugar a innumerables debates y especulaciones que perduran hasta hoy. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por este fascinante misterio televisivo. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí desentrañar estas pistas y sumergirme en este enigma. Ahora, queremos escuchar su voz, su opinión experta. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido el motivo principal de esta retirada? ¿Las agendas apretadas, las diferencias creativas, o quizás algo que aún no sabemos? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas.
Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir descubriendo los secretos mejor guardados del mundo de las series, los famosos y todo lo que rodea al vibrante universo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta. Ese pulgar hacia arriba que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando publiquemos nuestros próximos vídeos, repletos de sorpresas y revelaciones. Nos vemos en el próximo misterio, en la próxima historia por desentrañar. Un abrazo enorme para todos.